Entonces, a ver, la pregunta del millón. ¿Ya? Ahí les quisiera preguntar y que vayamos participando. ¿Cuál fue digamos, el capítulo que estudiamos la semana pasada, ¿cierto? Con Antonito y con Estevitan? Digamos, qué sentencia se le dio a Jeroboam? Ajá. Primero, ¿quién era Jeroboam? Para refrescar todo. Exacto, ahorita viene siendo el primer rey de Israel. Acuérdense de Israel, ya las 10 tribus del norte, ¿no es cierto? El reino de Israel. El primer rey de ahí, ¿cierto? Ese era Jeroboam. Ahora, en el capítulo 13, digamos desde antes, ¿por qué, les pregunto ahora, por qué Jeroboam llegó a ser rey? ¿Por qué Jeroboam llegó a ser rey? ¿A partir de qué? ¿A partir de qué hecho o por qué es que Jeroboam llegó a ser rey? Cuando la gente ya no pues le había pedido que le baje los impuestos a Robam, Robam no quiso y entonces la gente del norte como que se disgustaron, ajá, y escogieron su propio rey que fue Jeroboam. Esa era la pregunta. Sí, pero no. ¿Algún hecho anterior? ¿Lo del profeta? Exactamente. ¿Cómo es que Jeroboam llegó a ser rey? ¿Porque él quiso? ¿Porque era bonito? No, no, no. No, ¿por qué? Porque el Señor lo dispuso ¿Y así. cómo lo dispuso? Por medio de una profecía. Exacto, a través de una profecía. ¿Se acuerdan ustedes de la profecía? Era de una capa Exactamente. pedazos. No me acuerdo Ya. bien, pero algo así. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Eso estaba al final del capítulo 11. Del capítulo 11 de Primero de Reyes, que hace poco nomás leímos, ¿no es cierto? ¿Cómo era que Jeroboam iba después de un intento de revuelta contra Salomón y en su huida se le asoma el profeta Ahías? ¿Se acuerdan ustedes? El profeta Ahías, y le toma la capa que tenía sobre Jeroboam y la rasga en 10 pedazos. Digamos en 12 y 10 le da a Jeroboam. Y se toma, a ti el Señor te está dando las 10 tribus porque he rasgado el reino de la casa de David y te lo doy a ti. De una manera simbólica. De una manera simbólica, claro, esa era la forma en cómo le estaba anunciando que él iba a ser rey. Y Jeroboam se fue al exilio. Después pasa lo que contó Estevita, ¿no es cierto? Que por el tema de los impuestos la gente se abre y se independiza, ¿no es cierto? Y ahí lo ponen a Jeroboam como rey, ¿no es cierto? Ahora, después de eso vimos que Jeroboam tuvo una caída. Una caída, ¿en qué consistió esa caída? Un pecado, si se quiere. Idolatría. Pero ¿en qué hizo? Colocó sacerdotes al ojo, colocó el templo por donde quería, o como ¿Altares? se levantó altares, así, o sea, ¿Cuántos? como que hizo. Dos, uno en Betel y otro en Dan. Exactamente. Ajá. ¿Y qué puso en cada altar? Un toro. En cada lugar eso. ¿Un qué? Un becerro. Un becerro de becerro, oro. becerro. Exactamente. Cuando que puso uno en Dan y uno en Betel, becerros de oro, y les dijo, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y con eso se instituyó un culto un poco híbrido, ¿no es cierto? Al Señor. Después, eso hasta el capítulo 12. Lo que vimos la semana anterior, ¿qué pasó? Vino un profeta, el profeta este anciano, ¿no es cierto? Este anciano, este profeta, este hombre de Dios de Judá, ¿y qué le dijo a Jeroboam? ¿Qué le dijo? Que se fuera a predicarle, a darle una profecía. Ah, no, que se fuera donde Jeroboam. Ya, pero ¿y qué le dijo Y- cuando llegó donde Jeroboam? Que maldijera los altares, ¿ves? ¿No? ¿Quién es el profeta? Sí, Ajá. ¿qué le dijo a Jeroboam? Ah, que ese altar iba a ser, iban a quemarse huesos Sí, sobre él. sí, El sí, profeta, sí. el rey Josías Ya, iba a hacer eso. exacto. Ah, pero a todos los Profanar los- profetas falsos, ¿no? Ajá, Y los Iba a iba. profanar ese altar y iba a poner huesos sobre él. ¿no es cierto? En pocas palabras te estaba diciendo, por cuanto tú estuviste mal, este culto va a ser exterminado. Muestra de eso es que se iba a partir ese altar y que en el futuro se iban a quemar huesos de personas sobre ese altar, lo cual se cumple después, como vemos con Josías, como dice la profecía. Después se relata la historia de lo que le pasa a este hombre, ¿no es cierto? Este varón de Dios que recibió una orden muy firme de no comas ni bebas y ni regreses por el camino que viniste.
El hombre a Jeroboam le dice que no, o sea, mantiene, pero más allá le sale un profeta viejo, dice, ¿no? Y le engaña. Y el hombre termina comiendo y bebiendo, y ese mismo profeta le dice, por cuanto tú pecaste, vas a morir. Y tus huesos no van a ser enterrados, algo así le dice. Y el asunto es que sale, le come un león, le ataca un león, lo mata, y después de este profeta viejo sale y recoge el cuerpo de este profeta, ¿no es cierto? Y ahí se acaba la historia, justamente para dejar sentado de que la palabra del Señor se cumple, ¿no es cierto? De que así como este hombre cuando se fue por otro camino, hizo lo que no tenía que hacer, así de certero era lo que él mismo había profetizado respecto de Jeroboam, ¿no es cierto? Ahora, resulta que ya sabemos y tenemos todo lo que debemos saber para poder evaluar un poco el reinado de Jeroboam, ¿cierto? Porque acuérdense una vez más que el propósito del libro de Reyes no es tanto contarnos historia, no es tanto eso. Por eso es que al final, si ustedes van a ver, siempre que acaba un reinado, dicen los demás obras que hizo, su reino, sus guerras, todo lo que él hizo, ¿acaso no están escritos en el libro de los, ¿se acuerdan? De las crónicas o de las historias de los hijos de los reyes de Israel, no sé qué? Eso se está remitiendo a la fuente, digamos, a las anuales, digamos, los anales de cada uno de los reyes y otras fuentes, digamos, otros registros, ¿cierto? Entonces, la idea de esto, como de estos libros, como les digo, no es tanto contarnos historia, no es tanto de que sepamos qué pasó, sino de hacernos reflexionar acerca de lo que pasó. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer el 14. ¿Ya? Ahora, ustedes se acuerdan ya que hay algo interesante. Aquí vamos a ver que se enferma y que digamos que Jeroboam tiene dos hijos. ¿Ya? El uno se llama Abías y el otro se llama, se me fue el nombre. Y el otro se llama Nadab. ¿Ya? Ahora, una pequeña cosa. ¿Alguien se acuerda quién más tenía dos hijos cuyos nombres eran parecidos? Nadab y Abías. Ah, sí, de Aarón, ¿no? Los hijos de Aarón. Y ahí fíjense ustedes que además de esto era otra cosa que le asemejaba mucho a Jeroboam con Aarón. Y con el relato del becerro de oro de Éxodo 32, porque él fue, o sea, Jeremías, y al igual que Aarón, fue el que instituyó, digamos, ese culto a través del becerro de oro y todo lo demás. Y un dato curioso es que los dos hijos de Jeroboam también se llaman como los hijos de Aarón. Nadab, los dos que murieron, claro, ¿no? Nadab y Abiú, bueno, aquí Abías. Entonces es otra curiosidad ahí, digamos. O sea, lo que quiere decir con todo esto es que Jeroboam tenía, tenía, digamos, todo para hacer un nuevo reino y bien. Porque el que se había equivocado era Judá. De tal manera que donde estaban las esperanzas, digamos, de hacer bien las cosas, era en el norte, ya no en el sur, porque Roboam pecó. ¿Ya? Entonces, donde estaban las esperanzas, y ahí porque Salomón pecó incluso. Entonces, donde estaban las esperanzas no eran ni siquiera en Judá, era en el norte, con Jeroboam. Por eso es que le dice, y aquí ya vamos a ver cómo le recrimina, le dice, a ti te daré el reino, le dice, y tú vas a ser rey para que seas como David mi siervo y todo lo demás. Pero este hombre se equivoca. Así que fíjense ustedes que por un momento la esperanza de continuar con el reino sólido estuvo en el norte. ¿Ya? Ese tenía la expectativa de ser el reino ideal, digamos. ¿Ya? Y de ahí, como les digo, a partir de que cuando ya desde este punto histórico que se evidencia clarito la división de los reinos, comienzan a haber también diferentes tipos de relatos y de tradiciones. Por ejemplo, ¿ya? Y así se van a ir formando en la historia, se van a ir consolidando las historias del Antiguo Testamento y del Nuevo, digamos, del Antiguo Testamento, de la Torá especialmente, respecto de los patriarcas, de la salida de Egipto y todo lo demás. Ya, especialmente, por ejemplo, ¿por qué? Porque al parecer, si no me equivoco, los del norte adoptan más del culto a Yahvé, a Yud-Heh-Vav-Heh, mientras que abajo pretenden o adoptan más del culto a Elohim. ¿Ya? O sea, arriba le guardan el nombre propio, Hashem, mientras que abajo adoran a Elohim, digamos. O sea, no lo llaman por Hashem, sino por Elohim. ¿Ya? Y a partir de eso se comienzan a consolidar varias historias, digamos, que después lo que vemos en Deuteronomio es lo consolidado de los dos lados. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? Justamente por la división de acá, porque eran un solo pueblo que en algún momento se dividieron. Ahí viene un tema. Nuestra hermana Sonita dice por qué le llaman Elohim. Vale, a ver, verán. Hay una cosa muy interesante. En la tierra de Canaán había un culto propio. Habían dioses propios de ahí de la región. Propios, digamos, adaptados. Porque en realidad los dioses que se adoraban en Canaán venían de la tradición mesopotámica.
¿ya? Y todos esos dioses mesopotámicos, incluso de Turquía, todas esas partes, se fueron, digamos, difundiendo y adaptando a la tierra de Canaán. Es más o menos como siempre lo que les he comentado, de lo que pasa con las vírgenes y los Jesuses. Ya que es uno en teoría, pero si es que va al pueblito tal, hay ahí la virgen de tal y el Jesucito no sé qué. Y entonces que se va adaptando, incluso hasta adoptan rasgos, hay uno más morenito, más rubio, más, ya, tal, etcétera, ¿cierto? Y tienen el nombre propio de donde llegar. Resulta que los dioses, digamos, ya en Canaán, tenían un panteón, o sea, digamos, digamos, del cielo, donde, digamos, el catálogo de dioses, ¿no es cierto? Y el dios principal de los cananeos era él, ¿ya? Que no es, y esto vale la pena decirlo, no es la forma, decir él, no es la forma corta de Elohim, por si acaso, no es. Él es un nombre propio, y vale la pena decirlo, de un dios cananeo. ¿Ya? Él era el nombre, era el dios mayor de los cananeos. El hijo de él era Baal. ¿Ya? El hijo de él era Baal, y junto con Baal había un montón más de dioses. El dios sol, el dios lluvia, el dios muerte, el de las montañas, el de todo lo demás. ¿Ya? Que de hecho de ahí, por ejemplo, hay una cosa bien interesante que les digo. Entonces, esa era la cosa. Ahora, la reina consorte de él era Acera. ¿Ya? Que a veces también se le consulta, y en algún momento histórico incluso se le llega a confundir a Baal con él. A él con Baal. ¿Ya? Y de ahí se le añade, digamos, esta reina consorte o esta diosa, digamos, de Acera, ¿no? Que, si ustedes se fijan, que digamos, él era un dios todopoderoso, era un dios incluso caritativo, compasivo, sabio, prudente, etcétera. Así le presentan en la mitología cananea, ¿ya? Que casualmente habitaba en una tienda, ¿ya? Casualmente habitaba en una tienda que en donde reunía en ciertos momentos del año a todos sus hijos, que eran los demás dioses, y se hacía la asamblea de los dioses, según esa cosa, ¿ya? Y por ejemplo, Baal, por otro lado, era el dios de la lluvia, del trueno, que cabalgaba sobre un toro, y por eso ponen un becerro de oro, ¿ya? Porque cabalgaba sobre un becerro de oro, y siempre hay, digamos, las representaciones que se hace de Baal es con un trueno en la mano. De ahí que esa idea, por ejemplo, migró o era compartida por mucho del pueblo antiguo ya. Por eso es que por ejemplo, Baal viene siendo un símil de Zeus, viene siendo un símil de Júpiter ya después en los romanos, y Acera, que viene siendo la esposa o el par femenino, digamos, viene siendo la tierra, un árbol, la fertilidad y todo lo demás, que por ejemplo en la mitología griega era, ¿cierto? Era. Entonces, exacto. Entonces, fíjense que esas ideas vienen desde antaño. Vienen desde antaño. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto es una cuestión bastante interesante. Es innegable el culto que había ahí, en la tierra de Canaán. ¿Qué pasa cuando viene el pueblo de Israel? El pueblo de Israel adora a Elohim, ¿ya? Que digamos es un nombre propio. Ahora es que se traduce Dios, pero viene siendo como un nombre propio. Pero Elohim, digamos, el nombre con el que se le revela al pueblo de Israel en el desierto y a partir de Moisés es Hashem, famoso Yahweh, mal dicho, pero Yud-Heh-Vav-Heh, el tetragrama. Con ese nombre se le revela a Dios, nuestro Dios, al pueblo de Israel, y con ese nombre se les vagan por el desierto. Incluso en algunas estelas de esa época del deambular por el desierto hay un pueblo que los egipcios identifican y les denominan los Yud-Heh-Vav-Heh, el pueblo Yud-Heh-Vav-Heh, por digamos así. Les identifican. Y cuando este pueblo Yud-Heh-Vav-Heh llega a Canaán y comienza la conquista, resulta que se dan cuenta que comparten mucho de su culto, digamos, de su religiosidad. ¿Y qué pasa? Resulta que, como suelen decir, por decir así, los investigadores suelen decir, o sea, Hashem comienza a apropiarse, pues dicen así, ¿no? Apropiarse de algunos atributos y nombres y cosas de los dioses de la región. De tal manera que, por ejemplo, él, que era el dios patrono, digamos, el papá de todos los dioses ahí en Canaán, ahora se equipara a Yah. Y mucho de lo que se decía en la región de él, después se dice de Yah.
Por eso es que, por ejemplo, cuando hablábamos, no me acuerdo en dónde era, que, por ejemplo, se decía que el Señor viene de un monte, cuando hablábamos en Joel sobre el monte de Sión y todo lo demás. Resulta que Sión era un monte y tiene la idea de la habitación de los dioses, del punto de donde converge. Cuando hablábamos del templo, del punto divino, porque en un monte. Bueno, resulta que muchos otros montes eran también moradas de los dioses. Y a lo largo de los salmos, ya Hashem va tomando control de esos dioses, de esos montes. Y dice que el Señor no es que Baal, que él habita allá, sino que Hashem habita en el monte tal, en el monte cual, en el monte tal, 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 tal. Y se va, digamos así, dicen los investigadores, apropiando. Entonces, si había un dios local, vino el culto, digamos, de Ya, y fue, digamos, apropiándose, por así decirlo, adaptando a él, y decir, no es este, soy yo, y así, y tal. Pero las similitudes eran tantas que por eso es que ahora uno entiende por qué las advertencias de no se mezclen, no tal cosa, ¿ya? Entonces, eso fue lo que pasó, digamos, en términos muy, muy sencillos. Por eso es que para Jeroboam fue muy fácil mezclar los cultos. Y para toda la gente no hubo alguien que diga, sí, no, está totalmente diferente, ¿no? Para ellos fue un tema de, claro, va por ahí, es lo mismo, no hubo mucho pierde. ¿Sí? Por toda la costumbre, digamos. Ahora, ya visto desde una perspectiva más actual, digamos, más con Espíritu Santo, si se quiere, qué fue lo que pasó y qué es lo que ha pasado siempre. El Satanás siempre ha intentado distorsionar la idea del Señor. Y lo que ha intentado y ha vendido a la gente es, o sea, a lo largo de la historia, es vender los atributos del Señor y dividirlo a través de dioses, ¿no? Es lo que vemos en la realidad hoy en día. Es lo que vemos en la realidad hoy en día. ¿Cómo? Por ejemplo, muchas personas dicen, Dios no es solo que te castigue y ya, Dios es totalmente amor. Pero ellos no se dan cuenta que así como Dios es amor, también es un Dios de furia. Ajá. Ellos toman la realidad y, por ejemplo, hay una parte bíblica que dice que a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Es lo que vimos hoy en día, con los temas de las personas homosexuales, lesbianas, que se cambian los géneros, intentan tomar otros tipos de identidades, cambiando ese mismo tema. Y es lo que Satanás no ha hecho de la humanidad. Sí, no. Vamos a ver, no es exactamente igual. ¿A qué me refiero yo? Hagan cuenta que una de o sea, a ver, vamos ahí en el fondo, más en el fondo. La idea, ¿cuál es la idea de Satanás? La idea de Satanás es, nunca fue engañar al pueblo y decirle, pecas, es un pecador. Ya, la idea, y ni siquiera exacto, la idea fue siempre imitar a Dios. Y de tal manera que si no puede imitarle, es distorsionar lo que es Dios, para presentar al mundo una distorsión del Señor. ¿Ya? Eso es lo que nos dice, lo que a lo bueno llaman malo. Eso, digamos así hablándolo, es una distorsión de lo que es el Señor. Una distorsión de la realidad. Una distorsión de la realidad. Entonces, ¿pero cómo lo hacía antes del Satanás? Ahora lo hace a través de filosofías, etcétera, etcétera, etcétera. Antes, ¿cómo lo hacía? A través de los dioses. Entonces, ¿cómo lo hacía? Entonces, para distorsionar el poder innegable del Señor, lo que hacía era mostrarles o enseñarles, digamos así, a la gente que había un Dios, que había el otro, que había esto, que el otro, que el Dios de la lluvia, que el Dios de la muerte, que el Dios del sol, que el Dios de los árboles, etcétera. Justo esta semana le contaba a Esteban que escuché de un hermano que estaba escuchando y decía él que porque el Señor aborrece al tibio. Y pues yo nunca lo había visto como él lo proyectó, ¿no? Dice, no porque el tibio en sí tenga alguna lógica, ¿no? Sino que el hecho de mezclar dos cosas es lo que no tolera Dios. Claro. Entonces es esa mezcla que a veces se intenta hacer con lo sagrado y con otras cosas, que es lo que el Señor en realidad aborrece. Exacto. O sea, es quitarle esa pureza, esa santidad y tratarla de mezclar con otras cosas, y como decía Miguelito, ¿no? y pretender que eso sea bueno, y cuando no es. Exactamente. Por eso es lo que dice, que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Sí, ese es un dicho más que un versículo bíblico, ¿no? Es más un dicho que tiene algo de razón. Gracias. Ahora, ¿cuál es el asunto? Entonces, el Señor siempre, digamos, el Señor es, pero aquí el Satanás le intenta distorsionar y le presenta a lo largo de toda la historia de la humanidad, le ha distorsionado. Y esto queda mucho más claro acá en Canaán, porque presentan muchas cosas. Ya les digo, con Baal hay una cosa bien interesante. Hay una cosa que es súper, súper llamativa. Por ejemplo, Baal, el dios Baal, muere para el inicio del otoño. Muere.
y resucita para primavera. Sí, eso sí es verdad. Y varios, hay historias ¿Ya? de varios. Exactamente. Y que tienen esta cuestión de, bueno, y claro, la cosa es que ellos vieron la naturaleza que se seca y después reverdece y les dio esta idea. Pero en el fondo, todos sabemos ya con las fiestas, por ejemplo, sabemos a dónde va. ¿Ya? Que es el dios de la lluvia, que viene con o sea, mucho de lo que si yo les comentar un poco de la mitología, un poco más de algún rato ya les podré comentar, de la mitología de Baal, de Aser y todo lo que hay atrás, se van a dar cuenta que es como que dicen, ahí uno a veces puede llegar a dudar de ¿y quién se copió a quién? Porque es que hay muchas cosas que son pero así, igualitas. ¿Ya? Y por eso les digo, hay que tener bastante cuidado porque uno cuando llega a ver eso, uno puede estar así muy tentado a decir, no, los israelitas fueron los que se inventaron a partir del culto cananeo. Pero en realidad no, es al revés, digamos, ¿no? Y lo que pasó es que había un culto ahí distorsionado, como en muchos otros lados, y lo que hizo el pueblo de Israel, el Señor a través del pueblo de Israel, es ir reformando todo eso. Y escoger lugares santos, e ir reformando, como ha hecho hasta ahora. Que lo que hace el Señor, la obra que ha hecho en nosotros es reformar y quitar la distorsión. Ya, quitar la distorsión, si se quiere, ¿no es cierto? Eso. Dianita. Guardando diferencias, no, porque me parece que todo culto idolátrico tiene cierta semejanza a las condiciones humanas, es decir, hay una relación de lo que te escucho entre el dios varón y la diosa mujer y la relación hombre-mujer, en Claro. tanto que en la palabra del Señor no vemos eso. No, claro, pero por ejemplo hay algunos pasajes en donde a la mujer no es la diosa, sino el pueblo, que se le presenta como su esposa, como su tal, y se le va atribuyendo mucho de eso. Sí, es un lenguaje simbólico bien profundo, digamos que ya les digo, es bien tinoso que hay que abordarlo. Entonces, ese era el contexto y eso es lo que pasó, ¿ya? Y por eso es que incluso, por ejemplo, ya después, y eso es lo curioso, digamos, es que después ya a Dios, a nuestro Dios se le llama Él. En los salmos, muchos salmos se le llama a Dios Él. ¿Explico? Y él no es la forma corta de Elohim. No, no es. Él es un nombre propio de un dios, de un ex dios cananeo, si se quiere. Y después ya Dios, Hashem, se apropia, digamos, o por así decirlo, limpia ese nombre. Y ahora él, o sea, el Señor, asoma con el nombre Él. ¿Ya? Y por eso es que muchos salmos no hablan de Elohim, hablan de Él. Fíjense, es bastante interesante cómo va desarrollándose esa iconografía, esas cosas así, digamos, cómo fue mutando todo eso. Y como ya les digo, por ejemplo, hay muchos salmos que dicen, Dios habita en el sifón, en el no sé dónde, que son, en el mediodía. ¿Han visto que hay un salmo? Pueden verle, ahí es un salmo que dice, Dios habita en el mediodía. Verán, con ese salmo... Algunos pastores les he oído que dicen que hay muchos dioses. Claro, y no. No. Nos han dicho que hay muchos dioses. Pues me quedé, Claro. pero Ira. me quedé absorta en Ya les digo. una invitación que me hicieron con Mediodía. Marta Claudia y Marco Mosquera. ¿Qué número? Mediodía, déjenme ver, es un salmo. Y ellos nos enseñaron eso. Y yo decía, no, En Salmos dice que él habita en el mediodía, o alguna cosa así dice. Dice... o el Safón puede decir también. Safón. Él habita en. Dice, no. Isaías. Bueno, es un salmo y algún rato le encuentro. Pero el asunto es que habla de que Dios habita en montes. Y cuando vamos a ver en la historia, todos los montes que nombra ahí eran donde habitaban los dioses de antaño, o sea, los cananeos. Es como que si decir Dios habita en el Olimpo, sonaría algo así. Como que digan Hashem habita en el Olimpo. ¿Ya? Algo así sonaría, pero evidentemente no es que Hashem habita en el Olimpo. Lo que pasa es que para las personas esos montes eran los puntos de conexión entre lo divino y lo terreno. De tal manera que cuando Dios limpia, digamos, esos puntos, lo que quiere decir es, no hay ningún otro Dios, solo soy yo el que habito y el único que tiene conexión con la tierra, soy yo. Entonces es una forma como de ir reformando todo lo que había en la cabeza de las personas.
Sí, y algún rato podemos verlo un poco más a profundidad, con más detalle, todas esas cosas que se dieron ahí, porque son bien, bien interesantes, digamos, ¿sí? Y cómo se le puede ir viendo, cómo es que, digamos, es bastante interesante ver cómo en la historia Hashem va además tomando terreno no solo físico con la conquista, sino también, digamos, espiritual y digamos, de nombres y toda la cuestión. O sea, va cambiando toda la cosmovisión de la tierra, o sea, de esa región va cambiando toda la cosmovisión. O sea, hagan cuenta que es como que si hubiera venido acá no los españoles, sino hubiera acá venido directamente el Evangelio. Y yo creo que es más o menos como lo que intentó, o sea, esta idea está detrás de lo que está predicando Pablo cuando va al Areópago. Ya, ¿se acuerdan ustedes que Pablo va al Areópago? Y ve, exacto, y ve un Dios desconocido. Y ve toda la galería de dioses, ve un Dios desconocido ahí y dice, de ese les vengo a presentar. Sí, sí, vengo Y a no, hablarles. exacto, y no es que Pablo era, ¿cómo se dice?, politeísta, que creía en muchos dioses, no, sino que se sirvió de esa iconografía para predicar. Le fue mal, pero a la larga se sirvió de eso. Ahora hagan cuenta que eso le tocó hacer también al Señor. Llegó a una tierra en donde había una cosa, ya una, digamos, una cosa que era una distorsión de él, y le tocó ir reformando. Entonces, quítense la mente de que en ese monte habita Baal. No habita Baal, habito yo. Lo que ha pasado aquí también, porque nosotros no venimos a un mundo, digamos, que no conocen a Cristo. Nosotros lo que nos ha tocado es no luchar con otras religiones, quizá muy poco, pero lo que hemos luchado es contra el catolicismo. Exacto. Y ahí Exacto. está Cristo. Y entonces nosotros decirle, vea, esto que está aquí, esto no es Cristo. Exacto. ¿Cómo le digo que el muñequito ahí clavado no es Cristo? ¿Cómo le digo que eso no es Dios? Y ahora, por ejemplo, a los de hinchas de Jesús del Gran Poder, decirles que no. O al Cristo del Consuelo en Guayaquil. O como cualquiera de nosotros de pronto que vino del catolicismo, ¿no? ¿Cómo le digo que sí es Dios, pero ya no ante la imagen, ante la talla, con todos los procedimientos, esas cosas? Entonces era una reforma que tocaba hacer. Y eso lo tocó. Ahora, y por eso es que el asunto, y para nosotros de pronto el catolicismo es el mejor ejemplo porque uno siempre puede sentirse tentado de pronto a adoptar alguna práctica de allá, ¿cierto? Lo mismo les pasó al pueblo de Israel. Ya, y algunas veces ha pasado también, ¿no? Claro, exactamente. Y se vienen para acá, se vienen de acá y del mundo. Entonces, Por ejemplo, la misma misa. ajá, claro. Antes se llamaba misa, ahora es el culto. Vamos a las 10, pasamos unas 2 horas allí, salimos y ya, hecho. E igual no sé por qué le dan la potestad a la Virgen de decir que ella hace milagros. En la Biblia no aparece ninguna parte de eso. Todas esas cosas, claro. El asunto es que fíjense, eso es algo que nos ha pasado. Pero yo les digo, a nosotros ya con el Evangelio y todo lo demás, tocaría decir, vean, no va. O sea, es como que si, por ejemplo, aquí, ya les digo, o sea, el ejemplo que se me ocurría es, hagan cuenta que no venían los españoles y que directo venía el Evangelio acá a los incas o a los quitus. Entonces es como decir, vean, en el panecillo no está el dios Inti. Panecillo vive Hashem. Alguna cosa así. Ya, no, porque la Virgen no es posterior, estoy hablando de los cultos incas, de los quitus, de los caras. Entonces, ¿cómo le digo que no es el dios sol? Entonces, el sol es Dios. Digamos, no el sol, digamos, Dios es más que el sol. Entonces, tocaba cambiar toda una iconografía, toda la forma de pensar. ¿Ya? Por ejemplo, había lugares en donde creían que la tierra es la madre. Claro. Es la tierra la que produce, la que da. Claro, todo. de hecho eso es acera. O sea, acera es la tierra, la fertilidad. Toca luchar contra eso. Exactamente. El campo, por ejemplo. La vamos a Pachamama, hacer- claro. Exacto, la Pachamama. Vamos a hacer no sé qué cosas acá para que llueva. Vamos a hacer acá Claro. un culto a la Pachamama. Y de hecho hasta ahora hay Claro, las y a veces fiestas hasta de la Pachamama. y a veces hasta dentro de las iglesias se mezclan. Entonces, fíjense, bueno, eso por ejemplo, eso pasaba. ¿Cuál es el asunto? Que a diferencia de acá de la Pachamama, digamos, es algo como muy evidente. Algo muy evidente que no voy a meter el culto de la Pachamama en el culto, en una iglesia con Biblia. O sea, muy raro que un pastor, o sea, sería bastante grosero, digamos, que un pastor diga y agradecemos a la Pachamama, te rendimos este. Pero no ¿Me explico? creas, sí, miren, yo me acuerdo que yo fui a un culto jesuita en Bogotá, porque yo estaba en esas cosas de que creía que había o sea, que todos era Llevaban a Dios, Dios. o sea, todos llevaban a Dios y yo era de las que pensaban que eso era así. Y yo me acuerdo que fui
a donde los jesuitas, pero yo me esperaba que fuera muy católico, pero pues no tan católico porque los jesuitas tienen una forma de pensar y todo alta. eso. Claro, pero cuando yo entré era de jóvenes y todos estaban sentados en el suelo y había en el centro como comida, así como una especie de ritual ancestral. Ya. Yo dije, ¿qué es esto? Y con velas en el piso, o sea, cosas que yo y como que vamos a meditar, o sea, hicieron un sancocho de todo. O sea, había como algo de budismo, de meditación, también, exacto, sincretismo. Después adoración, dizque a la tierra, vamos a agradecer, no sé qué, o sea, unas De cosas. todo. Pero, y eso está supuestamente en un lugar que se De los- supone que es claro. católico y que esas cosas no, Claro. como Pe- que no pero convienen, ¿no? lo que quiero decir es que, por ejemplo, o sea, eso a cualquier persona le hace ruido al rato. Claro. O sea, le hace ruido ese rato y no es que uno dice, ah, sí, son lo mismo. ¿Ya? A diferencia de cuando entraban allá, que digan, ¿dónde habita tu Dios? En una tienda. El mío también. Porque imagínense, llega el pueblo de Israel con el tabernáculo y resulta que el Dios, él, también habitaba en un tabernáculo. ¿Me explico? ¿Ustedes tienen fiesta? Sí. Nosotros también. ¿Cuándo celebran? Celebramos en el mes de Tanim. ¿Qué celebran? La tal cosa. Nosotros también. ¿Ya? ¿Me explico? Y comenzaron, o sea, era muy fácil perderse, digamos, era muy fácil perderse. Por eso es que cuando aquí Jeroboam hace, lo que está haciendo es está retrocediendo a los cultos antiguos, pero mezclándoles y adaptándoles con el culto al Señor. Entonces, es como tú decías, un sancocho, una fanesca, diríamos acá, ¿no? Una mezcla de todo. Entonces, O sea que eso en es lo peligroso. realidad Jeroboam no estaba haciendo del todo mal, por decirlo así. No, ese es el asunto. Y ese es O sea, por decirte, o sea, pareciera que está haciéndolo con buena intención, Claro. pero en realidad Exactamente. lo está haciendo en su humanidad, no era un mandato de Dios de que Dios le Precisamente. diga, haga esto Exacto. porque yo voy a hacer tal cosa, eso era Exacto, diferente, pero exacto. era como que él está haciendo algo que parece bueno, pero en realidad no lo Claro, y por eso es que, por ejemplo, todos los del norte no le reclaman y no hay alguien que diga, no, el templo al Señor. No, no hay nadie que le diga eso. ¿Ya? ¿Por qué todos dijeron así? Porque en la iconografía, digamos, en todo eso, claro, es del mismo Dios. No cambiaron de Dios. Cambiaron de vehículo, cambiaron de método, digamos, de forma. con el varón de Dios que pensó que Exactamente. era una profecía y dijo, pues eso viene de un varón, Viene de un de un varón, anciano viene de un Dios. profeta. Exacto. Yo le sigo. Ese es el asunto. Eso le pasó a Jeroboam, ¿ya? Y fue muy astuto y dijo, ¿cómo les hago que no vayan abajo? Simple, becerro de oro. Es el mismo Dios, pero ya no va al templo. Es el mismo Dios, pero que vive acá y en dos lugares. Pero es el mismo. Entonces, más o menos como que si, es más o menos como cuando ahora voy a poner así un ejemplo que, solo para, como para que quede así muy claro. Es como decir, es bueno alabar al Señor, ¿no? Y cantar salmos a su nombre, por lo tanto, adorémosle con un buen reggaetón pesado. ¿Qué es lo que Ya, se dice? exacto. Entonces, por ejemplo, y eso es mucho de las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que predicar? Por ejemplo, es que hay que los jóvenes tienen que estar gozosos, tienen que estar alegres y reunidos. ¿Cómo hacemos? Una discoteca, por lo tanto, hagamos una cristoteca. ¿Me explico? Entonces, cualquiera, y por ejemplo, pero si analizamos, pero lo que les digo, para no irnos por la rama, ¿no? Pero lo que quiero decir es, fíjense lo que está detrás de eso. Formalmente, no están dejando a Dios. No están, porque en su mente no son paganos. Su mente no están adorando a San Benito, no están adorando al sol, a Ra, no, están adorando a Dios. ¿Ya? En su mente esa práctica es incluso hasta inspirada, es divina, lo que es decía válida. aquí cuando hace muchísimos años, más de 50 años atrás, decían, pero sí, ¿qué predican ustedes? Al Señor Jesús. Y aquí tengo al Cristo también. Lo que pasa es que ustedes no creen en el Diosito que está aquí, pero ese representa al Dios que ustedes creen. Somos lo mismo, ven. Entonces somos lo mismo que está. Exacto. Entonces, pero esa es una forma muy hábil para distorsionar. Exactamente. ¿No? Que puede decir, no, pues entonces lo mismo es adorarle a este ídolo que dice que representa a Cristo, y lo mismo es nosotros también estamos lo No me mismo. acuerdo ¿no? cómo Entonces, más o menos ese pasaje esa bíblico, parte. pero dice, muchas cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Ajá. Siempre sigue siendo lo mismo. Con ese punto es lo que viene a ser. Muchas personas dicen, voy a tomar lo que dijiste, hagamos discoteca diciendo que es Cristo, pero
¿Dónde está Cristo? Si Dios se caracteriza por ser un Dios de paz, no solo por un Dios de bulla. Digamos, eso es cuestionable, pero lo que quiero decir, más allá de eso, lo que quiero decir es la concepción de las personas de adentro. Porque a nosotros nos parece evidentemente mal, pero a los que están ahí adentro no. ¿Qué hemos razonado? No tanto, o sea, no es porque o sea, sí porque hemos razonado, pero el asunto es que porque las personas ya han razonado también, pero no ven que eso no es compatible con lo otro. Eso es lo que le pasó a Jeroboam. Es que eso también, ahí está lo que dice la palabra, ¿no? El diablo también se viste como ángel de luz para Exactamente. engañar a la Eso, gente. eso es. Entonces, muy fácil, algunos dicen, pues, Ahí ustedes, está, ahí ¿a está. quién adoran ustedes? A Cristo. Nosotros también, pues, tenemos nuestro bultito ahí, eso es todo. Pero es lo mismo, dice. Ajá. Entonces, dicho así, parece lo mismo. sutil, ¿no? Pero es un sofisma. Claro. Pues, no es eso de que es lo mismo. Entonces, lo mismo me da ir acá a la misa que ir al culto. Claro. Y no lo es. Claro, no es. Y tal. Ahora, entonces vamos viendo. Les pongo otro ejemplo un poco más cercano, digamos. Es como, por ejemplo, decir, ¿no? Un carro funciona a combustible, a gasolina. Bueno, metámosle diésel a mi carro, porque además es más barato. Resulta que puede funcionar un rato, pero a la larga no es. ¿No? O sea, ni al rato y tal. O sea, ya a O- la larga, ¿a dónde irá a desembocar? Exacto, a la larga es que se daña todo. Parece que funciona, suena bien, puede funcionar un rato, pero a la larga no es, porque no es con lo que es compatible. Puede sonar bien, pero no. Es como, por ejemplo, cuando les ponen, no sé si han visto, hablando de carros, ¿no? Es como cuando a un carro, un chiquitito, un carro pequeño, le ponen una suspensión grandota y unas llantotas. Ya, cualquiera diría mejor, no más alto. No, le daña la estética del carro y hace que el carro y el motor se esfuerce más, porque con unas llantas más grandes hace más fuerza y el motor se daña. Entonces parece una buena idea, pero no es compatible con el diseño del carro. ¿Ya? Lo mismo. Entonces, eso es del asunto, ¿no es cierto? Exacto, como bien lo dice, y no se aparten. Por eso es que, como bien lo dice Dianita, en Deuteronomio le dice, no miren que no se aparten ni a diestra ni a siniestra. ¿Ya? Exactamente eso. Y eso está en Deuteronomio, que es justamente, digamos, aquí en Reyes, como les he dicho muchas veces, aquí se ve lo que pasa cuando alguien hace lo que dice la ley y lo que pasa cuando alguien no hace. Que exactamente, las bendiciones, las bendiciones. Y lo que pasa es que cuando uno hace lo que no dice el Señor, el peor error que cae aquí Jeroboam es ser tibio. Esto es ser tibio. A veces, por eso les digo, a veces uno piensa que el malo es el que está ahí pecaminoso y está así, pero es el que es evidentemente malo. Ese evidentemente está fuera. El que es el problema es los Jeroboam. ¿Ya? Los que creen a Dios, los que a primera vista adoran a Dios, porque yo les aseguro, si le preguntaban a Jeroboam ese rato, ¿a qué Dios sirves? No va a decir sí a Moloch directamente, a Baal. No, va a decir allá. Hashem. Ya, pero es que, ¿cómo te digo que con qué sacerdotes? Pero y los becerros y las hace, ¿cómo? Pero para ellos, en su mente, estaban sirviendo allá. Y ese es el problema. Ese es el problema, exactamente. Es más peligroso porque anda confundido. Exacto. Es preferible que alguien diga, "Vea, yo no creo en lo que usted me está diciendo. Claro, No, prefiero un ateo. Prefiero un ateo, prefiero Claro. uno que esté en contra. Antes, pero no, si somos lo mismo, andemos juntos, no será problema. Exactamente. Entonces prefiero mil veces a alguien así, ¿no? Que me diga sí soy o no soy. Antes que uno que me diga sí, pero ahí en el medio veo todo un chaulafán de cosas, ¿no? Entonces, eso era Jeroboam. Y de esos, y el problema es que de esos abundan. O sea, de esos Yo de abundan. la iglesia que me salí, justamente el pastor de jóvenes hizo una cosa así, pues, para Halloween. Donde recibíamos las clases, pintó las paredes de ahí con las arañas, los esqueletos, los no sé qué, no sé cuánto. Claro, y para inclusive esos rayados así que hacen los chicos de la calle. Todo eso. Para que ahí vayan los chicos a ese día el 31, para que no vayan a la calle. Claro. No, yo conozco de alguna cosa cercana, algunos amigos también que hacen eso. Sí, sí. Van a clases. Sí, sí. Toda la pared Dios mío, como que no habían vandalizado. Exactamente, de estos, como bien lo dice Dianita, dice, de estos son los que dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos. Bueno,
en mi nombre, pero es que no basta solo con tener el nombre. Claro. Ahora, pero ese es el asunto. Pero si se fijan, por eso les digo, pero hay que analizarlo un poquito más a fondo. Porque incluso hasta para poder reconvenirles. ¿Ya? Porque claro, uno va a decir, pero vean, saquen eso y ganas de voltear las mesas, ¿no? Pero a veces, ya en estos tiempos, no siempre es bueno llegar a voltear las mesas, llegar pateando. Porque para uno es evidentemente grosero. Pero, por ejemplo, si es que es un amigo, si es que es alguien que está cercano, no le voy a decir, ve, arrepiéntete, pecador, porque en su cabeza no está pecando. En su cabeza no está pecando. Y hay que hacerle notar el pecado. Para él era que las mamás le agradezcan, les agradezcan las mamás. Sí, Claro. pero si es para que me agradezcan, si es para que me agradezcan las mamás que no estén preocupadas. Claro, ideas. Porque lo estaba haciendo con una buena intención. Exactamente. Pero eso es... Exacto. Exactamente. Eso es actual. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, eso que hoy vemos así muy, es que no es nuevo. O sea, eso ya pasó y vean, para eso sirve Reyes. Si ustedes quieren ver, para eso es Reyes, claro. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que, por ejemplo, lo hacen con buena intención. Incluso yo les digo, ahora hay que ser mucho más finos, bastante más finos, porque si es que uno ve alguna cosa así, digamos, y uno de por sí ya lo condena, puede estar equivocándose. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo si es que, o sea, es otra la tarea en cambio que, por ejemplo, dice que hay mucha gente, ya hoy les digo, hay mucha gente que, por ejemplo, dice, yo conocí a Cristo a través de que alguien me rapeó. Con el rap cristiano yo conocí a Cristo y cambió su vida y todo lo demás. O con muchas otras cosas. Entonces el asunto ahí yo no puedo decir, pues no te has convertido. ¿Yo cómo voy a saber eso? Entonces no es tan sencillo como decir, condenemos. Al menos ahora ya es un fenómeno un poco más complejo. Por eso les decía, lo que debemos ver ahora no es simplemente, o sea, si le veo a un cristiano, por ejemplo, haciendo un graffiti, un graffiti, un grafo, alguna cosa así, no le voy a decir, pecado. No sé, hay que verlo un poco más a fondo. Pero si una congregación de años y todo lo demás comienza a tener esto, ahí hay alarmas, como para decir, oigan, ¿qué está pasando? ¿Ya? Además se dice clarito la ley, por sus frutos los conocen. Nunca. Entonces puede parecer bonito todo, pero es o no es la cosa. Así es, exactamente. Sus frutos son los que determinan. Ajá. Muy bien, entonces, hablando con todo este preámbulo, ¿no es cierto? Entonces ahora sí vamos a Reyes. Después de 2 horas de introducción. Sí, ahora sí, con una introducción de 2 horas vamos ahora sí. Pero verán que ahora sí ya es más fácil, digamos. Entonces, ahora sí ya sabemos todo lo que pasó con Jeroboam y el fenómeno que se dio y por qué se dio. Entonces, ya les digo, lo que no podemos achacarle a Jeroboam así de buenas a primeras es decirle, este fue un pecador, idólatra, porque no, fue un fenómeno, como vemos, un poco más complejo que simplemente ser idólatra, ¿no? Entonces dice, fíjense, y ahora, como les decía, Jeroboam tenía todo para ser un nuevo David e incluso para ser un nuevo, casi que un nuevo Aarón, porque es un tipo de Aarón, digamos, porque tiene incluso a sus hijos, es alguien que tiene la oportunidad, digamos, de establecer un nuevo culto, si se quiere, ¿ya? De reformarlo, un nuevo reino, de hacer todo de nuevo, pero se equivoca. ¿Ya? Y además, lo más llamativo es que tiene los nombres de sus hijos, son los mismos de los 2 primeros de Aarón, Nadab y Abiú, igualito, o sea, es un tipo de Aarón, pero que se torció. Aarón a la final se arrepintió, sus hijos murieron y todo más, no, ¿ya? Dice, el 14, en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, enfermó. No se sabe qué edad tenía, solo se va a decir de esto, que de este niño, de este chico, de este Abías, que era pequeño, que era un muchacho. Dice el 2, y Jeroboam dijo a su esposa, levántate ahora y cámbiate. O sea, cámbiate, quiere decir disfrázate, pone ahí, pero lo que quiere decir, ahí aparece la raíz del verbo 2, pero en verbo, o sea, como que duplícate, pero disfrázate, sí, o sea, camúflate. Dice, y no conozcan que eres la esposa de Jeroboam, y ve a Silo. He aquí, allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y pasteles secos y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser del niño. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué pasa aquí? El hijo, aparentemente parece que era el destinado a ser el siguiente, el rey.
¿ya? Parece ser que era el destinado a ser el siguiente rey, se enferma y le dice, y él sabe que todo lo que, la única solución es acudir a, o sea, lo que él sabía es que ese mal no se podía solucionar de otra forma, sino solamente a través de una intervención divina, ¿ya? Y por eso le dice, pero él no era muy recibido justamente con los profetas por todo lo que él hizo, por el culto y todo lo demás. Y él en el fondo reconoce que está peleado, digamos, con esa forma, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que dice es, y le manda a la esposa, anda tú, camúflate, ¿Y pero por qué le manda que se camufle? para que no conozcan que eres la esposa, pues. ¿Pero por qué? Porque Jeroboam era despreciado entre los profetas. Claro, y la esposa más, pues entonces viene la esposa que te voy a recibir. Ya, entonces le manda camuflada y le manda con un regalo, ¿no? Dice, toma en tu mano 10 panes, y panes, acuérdense que son como los panes tipo molde, ¿no? Como los moldes, ¿no? Y el siguiente que ponen ahí que dice, pasteles, tortas. Ya, torta, ahí entiéndase como una especie como de, para nosotros en nuestra mente tenemos si les digo pan, es solamente el pan, ¿no es cierto? Digamos, el infladito, quiere decir, ¿no es cierto? Pero en esa época también había otro tipo de pan, e incluso si ustedes van a España, en Europa también otro tipo de panes que son sin tanta levadura y que son más como una especie de galleta gruesa. Como el matzá. Como matzá, pero un poco más grueso. Bueno. Se hagan cuenta que es como una galleta más gruesa, digamos, como de un dedo de espesor, así, más grueso. Ya es un pan así seco. De eso les llevó. Una especie como de galleta, hagan cuenta. ¿Ya? Entonces dice que les lleve 10 panes y 10 de estos pasteles secos y una vasija de miel. Aquí, dato curioso. La miel siempre ha sido una de los símbolos, digamos, que se utiliza en el relato bíblico para representar abundancia, especialmente de la tierra de Israel, que fluye leche y miel. El asunto es que históricamente hablando no se ha tenido registros de apicultura en Israel. Miel de los dátiles. No. Miel de dátiles. No. El asunto es que no desarrollaban. Cuando hay registros de que había abejas en Israel, o sea, panales y todo lo demás, era cuando ya fueron conquistados por los griegos. Ahí sí, mucho después. Entonces, en la época parece que no había miel de abeja. Porque donde sí había miel de abeja y había la técnica y todo lo demás, era en Egipto. ¿Ya? Entonces, ¿a qué miel se refiere? Posiblemente a la miel que sale principalmente de las frutas, de los dátiles, de las frutas. Ese tipo de miel. ¿De acuerdo? Lo que hoy diríamos un dulce. Cuando Sansón fue a Gaza, Sí, ahí encontró el panal. encontró un panal, pero era silvestre. silvestre. Exacto. O sea, no es que no había abejas. El asunto es que no estaba domesticado, no estaba industrializado. No se cultivaba. Exactamente. No había apicultura. Claro. O sea, había abejas, pero no es que había granjas de abejas, digamos, para producir miel. Exacto, no había. Lo que había eran los dulces, como hoy decir un dulce de higos, y a eso le llamaban miel. Entonces llévale miel. Ya puede ser de dátiles, puede ser de montón. Claro, un recipiente. Un recipiente de La miel de dátiles. miel de dátiles, miel en general, un dulce. Dice, y ve a él para que te declare lo que ha de ser del niño. Que de hecho esto era la comida de la época. ¿Ya? Esto era la comida de la época. Comer pan con miel. O sea, pan con ese dulce y tal, que era lo que había. ¿Ya? O sea, muy rico y todo, pero ya comiendo eso todos los días. Exacto, que comía tal. Dátiles, tal. En fin, entonces eso. Y dice, y él te declarará lo que ha de ser del niño. Dice el 4. Y la mujer de Jeroboam, la esposa, lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y él ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían establecido, dice así literalmente. Se habían establecido a causa de su vejez. Es una forma literaria de decir que se cerraron, que ya estaban que estaba ciego. O sea, lo que quiere decir es que los párpados se han visto algunos hermanos de personas cuando llegan a cierta edad, los párpados como que se les inflaman y se les cae. Ya no veo. Entonces ya no ven. ¿Ya? Entonces dice, sus ojos se habían establecido a causa de su vejez, o sea, ya no veía. Dice, pero el Señor había dicho a Ahías, he aquí que la esposa de Jeroboam vendrá a consultar una palabra de ti por su hijo, porque está enfermo. Y así le hablarás, pues cuando ella viniere, vendrá actuando como un extraño. Así, más que disfrazada, creo que ponen ahí, o camuflada, ahí ya cambia de verbo. Ya tengo disfrazar. Disfrazada, muy bien. Ahí no dice disfrazada, que no es lo mismo que dice arriba. Cuando Jeroboam
Exacto, que vendrá fingiendo, pero vendrá fingiendo ser un extraño, ¿ya? Y dice, o sea, lo que pasa aquí también es una cosa que ya se va notando. Cuando se diferencian, cuando se distancian los dos reinos, cada uno va teniendo incluso su propia cultura, su propio, incluso se acuerdan que más adelante va a aparecer este episodio de los leprosos que quieren entrar a la ciudad y les dicen que digan Shibolet, y dicen Sibolet, ¿ya? Eso, por ejemplo, fíjense que también hubo cambios en el dialecto, y entre el norte y el sur. Entonces, unos decían de una manera y otros decían de otra. Al parecer aquí cuando le dice que vendrá actuando como una extraña, es eso, que venía fingiendo un poco hasta su forma de hablar, su forma de ser, todo lo más. O sea, no venía con el acento, venía fingiendo todo, o sea, venía súper camuflada, como decir, no sé, actuando. No era una procedimiento. Exacto, venía así. O sea, no solamente es que se vistió de otra forma, quiero decir, o sea, sino que adoptó otro personaje. Ya vino, como dicen en la actuación, no vino en personaje. ¿Ya? Y dice, y sucedió que cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra esposa de Jeroboam. O sea, imagínense, el hombre ciego, ya le revela el Señor, él escucha y dice, ya sé, dice, exacto. ¿Por qué esto de actuar como una extraña? O sea, ¿por qué esto de fingir, de venir en personaje? ¿No? He aquí yo soy enviada a ti con revelación dura. Exacto, con revelación dura. ¿Alguien pone algo diferente en vez de revelación dura? Con un duro mensaje. Duro mensaje, ¿ya? ¿Alguna otra cosa? ¿No? Dice, yo soy mensajero para ti, duro. Hoy mensajero duro. Dice, fíjense, algo así dice. En realidad no dice ni revelación, ni noticia, ni mensaje. Dice literalmente, he aquí yo soy enviado a ti con dureza. O si se quiere, con algo duro o con algo difícil. Dice simplemente, yo soy enviado a ti con caché. Sí, con algo duro. Y dice, con algo difícil. Y dice, ve y di a Jeroboam, así ha dicho Hashem, Dios de Israel. Y ojo que aquí se está edificando no Israel con el de las 12 tribus. Hashem, Dios de las 10 tribus del norte. Es interesante, ¿ya? Dice, así dijo Hashem, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel y rasgué del reino de la casa de David y te lo di, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo detrás de mí con todo su corazón, haciendo solo lo recto delante de mis ojos, sino que erraste al hacer más que todos los que han sido antes de ti. Fuiste y te hiciste Elohim ajenos e imágenes fundidas para provocarme, y a mí me echaste tras tu espalda. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo el que orine en la pared. Así dice. No, que dice todo meante. Exacto, todo meante en la pared. Así, todo, así dice. Aquí ponen varón, pero se entiende. Sí, fíjense cómo, claro, es que es un poco rudo decir, ¿no? Todo meante, o todo orinador de pared, entiéndase todo hombre, ¿no? Todo varón. El encerrado y el suelto en Israel, así dice literalmente. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se enciende el estiércol hasta que se acaba. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque el Señor lo habló. Y tú, levántate y vete a tu casa, la mujer, ¿no? Cuando entre en tus pies a la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo echará y Ajá. le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Adonai, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Exactamente, dice, ¿no? Y el Señor levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día. ¿Y qué? Ahora mismo. Y el Señor golpeará a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena superficie que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del río, por cuanto han hecho a sus aceras enojando a Hashem. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Tremendo. Entonces, fíjense, hasta ahí. Esto, al igual que con Salomón, podemos encontrar, o esto podemos tranquilamente catalogarlo como la sentencia judicial
de parte del Señor y la evaluación, digamos, y la sentencia del reinado de Jeroboam. ¿Ya? Antes a Jeroboam se le había dicho, todo el culto que tú estableciste eventualmente va a ser destruido, y eso pasó 300 años después con Josías, y ahora le dice, tú vas a morir y tú no vas a seguir teniendo tu posteridad en el trono. ¿Sí? Y es más, fíjense lo interesante, lo llamativo de esto, es que el único que es, digamos, que es rescatable de la casa de Jeroboam es este Abías, el hijito, y muere. Lo interesante es que el único honor que le dan, dice, de toda tu gente, ese es el único que va a ser enterrado. Los demás no van a tener entierro. No tienes ese privilegio. No van a tener entierro. Lo cual es un lenguaje más profundo, porque acuérdense que ser enterrado, o que al menos haya cuerpo que enterrar, implica que de alguna manera tiene parte en la vida venidera. Cuando aquí le dice que tus posteridades, esto lo más, dice, el que no muera en la calle va a ser comido por los perros, y el que muere en el campo por las aves, significa que no va a tener parte ni siquiera en la vida venidera. O sea, significa que no hay cuerpo que quede, o sea, va a ser desecho. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, le da la evaluación. Entonces, fíjense ustedes, fíjense cómo está construida esta evaluación, ¿ya? Porque primero le está evaluando, le está diciendo qué hizo mal. Y cuál es, y fíjense que es una forma muy bien hecha, para ser muy concreta, pero está muy bien hecha esto. Está muy bien hecho. Esto es una condena. Esto es una sentencia como penal, hagan cuenta ustedes. Pero está muy bien hecha por lo siguiente. ¿Qué dice? ¿Cuál es el cargo por el que se le acusa? O sea, ¿cuál es el pecado que él cometió? No seguir al Exacto. Señor. Una, no seguir al Señor. Y más que nada, hay un mandamiento que él tenía y que los reyes tenían. Es ser como David. Ese es el estándar. Para todos los reyes el estándar era ser como David. ¿Ya? Entonces, una vez más, el estándar para cualquier rey era ser como David. ¿En qué sentido? Seguir detrás del Señor con todo su corazón, prefiriendo todo lo bueno, como dice aquí, haciendo solamente lo que es bueno delante de los ojos del Señor. Eso era ser como David, lo cual implicaba tener un solo Dios, etcétera, etcétera. Si es que uno peca, se arrepiente, todo lo que hizo David, lo que ya leímos del primero y segundo de Reyes. Eso era ser como David. Y fíjense que para un rey es un estándar, digamos, en realidad es suficiente. O sea, en realidad no es altísimo, es un buen estándar, ¿ya? Que tranquilamente... O sea, que es un estándar que puede. Exactamente, que es no un que estándar... diga, uy, yo no puedo llegar Exacto. a ser lo que David hizo. Exacto, no es como que, uy, no, ¿yo qué voy a hacer como David? En realidad no. En realidad era algo bastante manejable. Pero Jeroboam ni eso, ¿ya? Y no por menospreciarle a David, sino porque es que ni siquiera lo intentó. ¿Ya? O sea, se fue desde el inicio, todo lo hizo mal. ¿Ya? Entonces, pero fíjense cómo está construyendo. O sea, el Señor no castiga, lo que quiero decir es que fíjense cómo es el juicio del Señor. El juicio del Señor no es solamente, pecador afuera al horno. No, 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 no. El Señor siempre castiga con base en algo. El Señor nunca castiga porque le parece que porque está así como que les parece que pecó, sí, castiguémosle, no, a ver cuánto le damos. No, no es así. El Señor le dice, a ti te puse un mandamiento que seas como David. No fuiste como David, por lo tanto, tal cosa. Fíjense, y además le demuestra, ¿no? Y al final le demuestra y le dice, ¿por qué? Porque tú hiciste pecar al pueblo, tú pecaste e hiciste pecar al pueblo. Entonces le demuestra, porque también fíjense que toda sentencia, si se quiere, tiene que contener una parte de demostración del error. No es suficiente con decirle, verá usted, hermanito, es un pecador. No, bueno, ¿por qué? ¿En qué se basa? No, es que aquí hay el video, aquí está la carta, aquí está el chat, aquí está, no sé, el testimonio. Ya, no es el tema de, ¿todos vieron? No, sí, ya, apedremos. No, no es así. Por eso es que incluso ese pasaje de Juan, de la mujer adúltera, ya hay que entenderlo desde el debido proceso. ¿Ya? ¿Por qué el Señor deja sin efecto esa sentencia? No porque la persona sea inocente, sino porque se estaban saltando el debido proceso. ¿Ya? Entonces lo mismo acá. Acá se ve el debido proceso. El Señor le enjuicia, ¿ya? A través del profeta, y le dice, tú has sido evaluado y has sido encontrado carente. Falto. ¿Ya? Falta de fe. Falto de fe, falto de fidelidad, ¿no? De todo. ¿Ya? De todo. Por lo tanto, el castigo que se te viene, así como te prometí,
pues ahora has demostrado que no alcanzaste el estándar, por lo tanto todo eso se queda sin efecto. Por lo tanto, corresponde a vos y a toda tu descendencia eliminarlo. No, Destruyendo. chance de arrepentimiento. No se puede haber arrepentido, pero ya la sentencia estaba dada. ¿Ya? O sea, una cosa es que, eso es a lo que se refiere Pablo, como cuando dice allá en Corintios de oremos porque ojalá el cuerpo se castigue, pero el alma sea salva, alguna cosa así. Es eso a la final, o sea, puede arrepentirse, pero es que el error está hecho y hay que cubrir el error. Y estaba dada la sentencia aparte. Estaba dada, consecuencias. exacto, Las consecuencias exacto. de Eso no se salva, claro. O sea, imagínense, es que imagínense claro, es que imagínense el mal que causó. O sea, el mal que él generó fue tremendo, fue bien profundo. O sea, imagínense lo que es hacer pecar a toda una nación. A diestre. A diestro, o sea, imagínense lo que es que un rey peque y además con su ejemplo haga pecar. Entonces no era una cuestión, o sea, después se pudo haber arrepentido, digamos, pero ya, eso si se haya tenía arrepentido, claro. ya estaba su poder. Exactamente. ¿Ya? Pero Exacto. para generar eso tuvo que ser un tipo líder. Es que era el rey, pues. Ajá. Es que era el rey, claro. Era el rey. Tuvo la gran oportunidad. Por eso les digo, él tenía la gran oportunidad de restaurar todo y de poner todo de cero. Y por eso es que es tan severo Dios con él. Por eso es que el es tan que severo. más tiene, más se le demanda. Exactamente. Entonces, fíjense, él tenía todo y en realidad tenía todo para hacer las cosas bien. Era cuestión de esperar. Era como otro Saúl, más o menos. Viene siendo otro Saúl, tenía todo para hacer las cosas bien y en el rato del rato se tuerce. Hace las cosas mal y termina siendo todo terriblemente terrible. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, pero una vez más, lo que quiero llamar la atención siempre es en cómo está construido esto. Porque nosotros siempre a veces pensamos, ¿no es cierto?, que la cuestión es decir, sí, Dios castigaba a la gente y Dios era malvado y Dios mandaba. Siempre que Dios manda un castigo es porque ha hecho antes un juicio. Y un juicio así, razonado. No es que Dios es loco y dice, así como todos son pecadores, afuera. No, siempre que Dios ha actuado así es porque era lo que había que hacer. ¿Ya? Y Dios no destruye a la gente, Dios no manda a acabar a alguien salvo que tenga una razón muy, muy fuerte, especialmente espiritual. Y aquí, por ejemplo, ¿por qué es que la sentencia es tan fuerte? ¿Por qué es tan fuerte? Porque así de grande fue el daño. Sí lo vemos. Porque si no, imagínense, cualquiera diría, pero bueno, castíguele al Jeroboam, pues, pero no, ¿qué culpa tienen todos los demás? Pues, el asunto es que el error de Jeroboam era tan profundo que necesitaba todo ese tiempo para digamos, o sea, era tan grave que el tiempo para el arrepentimiento y nada. no tanto por dilatar el arrepentimiento, sino que el daño que causó Jeroboam era así de grande, era así de profundo. O sea, una vez más, imagínense lo que es hacer pecar a todo un pueblo. Pero pues ahí no tendría la culpa la gente. No a la gente, no, pero le castigan a él. Así castiga como a él. iba a ser destruido también todo. Pues, También, decir pero así eso, como- es porque el pueblo también pecó, pues. O sea, porque él pecó y les hizo pecar. Entonces, a él le castiga por toda su generación. Claro, y el pueblo no discernió. Claro, y el otro. Claro, exactamente. Entonces ahí, No puede uno decir que es que él Me enseñó mal. Sí, puede uno le puede inducir, pero no tiene la facultad Claro. de decir no. si es que sabe y todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense. Pero lo que quiero decir, o sea, tan fuerte fue el pecado, tan profunda fue el daño que causó Jeroboam, que esa era la forma de repararlo. Más que castigar, esa era la forma como se reparaba ese daño. O sea, ese es el asunto. Y eso es como les digo, aquí el Señor no está siendo sino proporcional en términos espirituales. Porque, ojo, porque aquí cualquiera diría, así de buenas a primeras, Dios que es severo, o sea, castíguele a él. Pero ¿qué culpa tienen sus descendientes que capaz ni nacen? ¿Ya? No, resulta que así de profundo era el daño. de raíz tenían que sacar. Es que no tanto por el mal, el asunto es que el daño que él hizo fue, ya les digo, fue pero enorme. Por dentro. ¿Cómo restauras eso? Explico, o sea, ¿cómo restauras el daño que hizo una persona a toda la nación? Y eso a generaciones. Y claro, exacto. Entonces, fíjense, y aquí vamos viendo cómo es que se va cumpliendo, porque todo esto ya lo vamos a ver igual en su momento, a lo largo de Reyes, pero podemos ir viendo y anticipando que sí se cumplió, ¿ya?
Entonces dice, a ver, vamos viendo por partes. Primero le dice, ¿no? Todo lo que le prometió y que se equivocó. En el en el 9, por ejemplo, pueden verle cómo le traducen en otras versiones. El 10 el 14:9. ¿Y ese qué? 14. 14:9. Y Reyes 14. Sí, primero de Reyes 14:9. ¿Cómo dice el 9? En mi Biblia dice, sino que has hecho lo malo más que todos los que te precedieron. O sea, mucho más, ¿no? Pequeño detalle. A ver, ahí razonemos. Exactamente. ¿Quién fue el que le precedió a Jeroboam? Él es el primer. No, pues él es el primero. Él es el primero. Claro, pues. Es del Él Israel, es el ¿no? primer rey de Israel. Pero tal vez le compara con Salomón, Claro, David. No, porque Salomón sí se equivocó, pero los que te precedieron, ¿cuántos hubo? Él es el primero. Y además está hablando de los reyes de Israel. El asunto es que aquí vemos justamente la mano dictorial, porque esta frase va a ser la típica con las que se les va a evaluar después a todos los demás reyes. Este hizo mal, más que los que le precedieron. Pero no es literalmente que hizo más que los que le precedieron. Es simplemente que abundó, se equivocó. Se hizo feo. Y es más, la forma en cómo lo dice, fíjense, eso era lo que les quería también comentar, es que le ponen, ¿no? Hiciste mal. Algo así le ponen, ¿no? Pero literalmente algo así dice, erraste. O sea, hiciste mal al hacer. Lo malo. ¿Ya? ¿Cómo es que ponen ahí? Hiciste lo malo. Hiciste lo malo. Ya, lo que quiero decir es que no solamente es hiciste lo malo. O sea, voy a tratar de decirlo. Al momento de ejecutar las cosas, hiciste mal. Por encima de otros. No. O sea, te equivocaste, le está diciendo. O sea, erraste. Te equivocaste. Al momento de ejecutar las cosas, te equivocaste. No solamente que hiciste mal como de causar un daño. mal. O sea, sí, además hizo un daño, pero lo que le hiciste, lo que dice es, al momento de hacer, Ahí fue. causaste un perjuicio. Causaste un daño. Estaba incluida la idea de conciencia, de saber que está haciendo mal y inducir a Evidentemente. Porque uno puede equivocarse inocentemente, digamos, ¿no? Creyendo que es lo correcto hacer que haga, o uno mismo hacer. Pero otra cosa es inducir o hacer a alguien sabiendo que no es lo correcto. Claro, ¿qué es lo que hizo Jeroboam? Jeroboam hizo eso. Entonces, fíjense lo que dice. Al momento de ejecutar las cosas, te equivocaste y lo que tal vez se puede entender es causaste un perjuicio. ¿Ya? Dice, ¿no? Más que todos los que han sido antes de ti. Ya, eso como les digo, va a ser la frase común a todas las demás evaluaciones de los demás reyes, ¿no? Hizo más mal que el que le antecedió. Y si somos objetivos, en realidad ninguno hizo más mal que otro. Porque todos cometieron casi que los mismos errores. ¿Ya? Habrá unos que sí más que otros, pero en general no es que el uno fue peor y peor y peor y peor, porque parece que esa es la idea, ¿no? Fue peor. No, el asunto es que todos tienen esta frase es como decir, fuiste pésimo. Eso es lo que quiere decir esta frase, más allá de compararle con un anterior, ¿ya? Porque en este caso, por ejemplo, Jeroboam es el primero. ¿Con quién más le van a comparar? No hay alguien con quien compararle, digamos, ya le puede decir Salomón, Claro, y no, pero él es el primer rey de Israel, de las 10 tribus. Entonces, por lo tanto, esta frase significa, y actuaste pésimo. ¿Ya? Es una valoración así como que sobre 20 te sacaste 0. Alguna cosa así. ¿Ya? Y dice, te hiciste dioses ajenos, imágenes fundidas, que son los 2 toros, los 2 becerros de oro, y dice, y a mí me echaste tras tu espalda. O sea, lo que quiere decir es, a mí no me diste importancia. Es como que me cogiste y... Acá dice algo diferente, dice, y has fundido imágenes para provocarme a ira. Ajá. Y me has dado la espalda. Me has dado, no dicen me has dado la espalda. Dice, y a mí, es una forma muy gráfica, y a mí me echaste a la espalda. O sea, me ignoraste. Es muy gráfico como lo dice. Entonces, imagínense, es una cosa bien fuerte que le digo. Y la sentencia es, por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. O sea, y fíjense, yo traigo mal. Y eso es lo que quería resaltar. Aquí arriba le dice, hiciste mal. Ahora, tú hiciste mal, ahora yo traigo mal. ¿Ya? O sea, retribución. Sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo el que orine en la pared, o sea, todo hombre, el encerrado y el suelto en Israel. O sea, como ponen ahí, esclavo y libre. pero porque
decir hombre? Porque es una forma un poco más fuerte, más ruda, digamos, porque la palabra era dura. Entonces le da una palabra más fuerte de decirle ¿Como a él. despectiva hacia los hombres? Un poco Sí, más que ruda, alguien dijo hombre. sí, un poco más dura, sí, para no decir hombre todo meante de pared. Sí. Y de hecho no solo aparece aquí, aparece en otros lados también esta cosa. Dice, y destruiré de Jeroboam tal, y dice, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se enciende el estiércol hasta que se acaba. Entonces fíjense, aquí lo que le está diciendo es, y de vos no va a quedar descendiente. ¿Ya? Ya vamos a ver que después de él hereda el hijo que le sobrevive, el Nadab, pero él después es matado, igual es muerto. Hay una revuelta y lo mata. ¿Ya? Y es más, fíjense que aquí fíjense que lo compara, ¿a qué le compara? El estiércol. Ahora, esto vale la pena decirlo en una práctica agrícola. ¿Ya? Esto de aquí de encender con estiércol es una práctica agrícola que se utilizaba en algunos lugares en donde se utilizaba el estiércol como combustible. Entonces, el estiércol por los gases. Por los gases, todo lo más, se les utilizaba como combustible y eso se consumía. Entonces le asemeja al estiércol, como el combustible. O sea, tú vas a hacer el combustible con lo que yo después prendo eso y se prende todo. ¿Ya? Dice, el que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros y el que muera en el campo lo comerán los aves del cielo. Eso ya sabemos que no va a tener parte ni en esta vida ni en la venidera. ¿Ya? Y esto además es una sentencia que consta en Deuteronomio 28:26. Pueden verlo. Deuteronomio 28:26. Dice aquí 28:26. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Exactamente. Entonces, fíjense, está evocando una sentencia de Deuteronomio. Dice, porque el Señor lo habló. A Acab le han dicho lo mismo igual. ¿Ah? A Acab también le ha dicho lo mismo. A Acab también le dice lo mismo, y a otro más también le dice lo mismo. Sí. Dice, y tú levántate y vete a tu casa a la mujer, cuando entre en tus pies en la ciudad, morirá el niño. Y fíjense, y esto es lo interesante, digamos, y doloroso hasta cierto punto, que el Señor le tiene misericordia a este niño y es el único que muere de manera natural, digamos así. ¿Ya? Es el único al que le salva, digamos. Dice, porque en él se ha hallado cosa buena ante el Señor. No se sabe qué es, en realidad, pero se ve que él era el único rescatable. Y ahí no se estaría cumpliendo la profecía del capítulo anterior de ese varón de Dios que dice también que iban a ser quemados todos. No me acuerdo cómo Que los huesos de No, ellos pero eso es serían diferente. quemados. No, eso es sobre el altar. Ah, Y eso es con sobre Josías. Ajá. Pero era una profecía que Sí, pero no, esto es diferente. Ya vamos a ver. Ya. Entonces aquí lo que le dice es no va a quedar descendencia de él. Y esto se cumple más temprano que tarde, ¿verdad? Entonces el único que es digno de algo, de imagínense lo que es que el único que se vaya a enterrar, que tenga por un lado una sepultura digna, es este niño. Al único al que va a haber incluso que todo el pueblo le lamente, o sea, le están rindiendo un honor, digamos, importante. El único que todo el pueblo le llore y le entierre. Es el único porque dice aquí, ¿no? Que se ha hallado ante él alguna cosa buena. Dice ahí, Tov Dabar Tov, dice, se encontró aquí. Un asunto bueno se encontró en él. O sea, es el único que de él era rescatable. Pero como la sentencia era que todos tenían que morir, la cuestión es que él iba a morir de una manera natural. No iba a morir de manera violenta. ¿Ya? Y dice el 14, y el Señor levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día. Y ahí dice, ¿no? ¿Y qué? Ahora mismo. Esa última parte, ¿cómo ponen en el 14 al final? Destruirá la casa de Jeroboam en este día y lo hará ahora mismo, pone, ¿no? ¿Y qué Ya. si es ahora mismo? Exactamente. Algo así pone, como lo dice Jimena. En la Reina Valera ponen y ahora mismo. Ya. No dice así. Hay una pregunta y dice, dice, no, y me, dices, ¿y qué? Ahora mismo. Exacto, lo que le está diciendo es esto puede venir cualquier rato. ¿Ya? Esto va a ser, ¿y a ti qué? ¿Qué te importa cuándo? Parece que aquí hubo una pregunta, ¿no? ¿Qué te importa cuándo? Puede ser ahora mismo. ¿Ya? Entonces, eso le destruye. Y fíjense que dice, el próximo rey es el que le va a destruir a la casa de Jeroboam.
¿Cuándo pasó esto? Esto lo vemos ya en el capítulo 15, que es el siguiente capítulo que ya nos toca. Capítulo 15, del 27 al 30. Mírenle qué dice. Nos adelantamos. ¿Sí? 27 al 30 de Primero de Reyes. De pronto algún hermano que esté conectado. ¿Sí? Ajá, 27 al 30. ¿Cómo dice? ¿Ah? A ver, perdón. No me escuché. Durísimo, por favor. Ya. Y Basa, hijo de Ahías, en el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Basa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenía sitiado a Gibetón. Lo mató pues Basa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar Nefesh, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que el Señor habló a su siervo Ahías Silonita. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense, el siguiente rey, de aquí vamos a ver que Nadab, el hijo que le sobrevive, es el que hereda el trono. Y ese no dura mucho en el reino, se levanta este Baas, ¿cierto? Hace una revuelta, lo mata, él sube al trono y además hace un golpe de estado. Lo mata a Nadab y después mata a toda la casa de Jeroboam. Y se cumple lo que le está diciendo aquí el profeta Ahías, a través de la esposa, ¿no? Y dice el 15, y el Señor golpeará a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, o sea, iba a mover durísimo, ¿no? Y él arrancará a Israel de esta buena superficie que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del río. No dice río Éufrates, pero se supone, el río es del río Éufrates, pero solamente dice el río, ¿ya? Por cuanto han hecho sus aceras, enojando al Señor. Es decir, incluyeron una parte de ese culto antiguo al culto del Señor, eso ya de parte del pueblo. Y Dice, él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. exactamente, y esto del esparcirles más allá del río, ¿en dónde está? Está en Segundo de Reyes 17:6, ¿pueden verlo? Segundo de Reyes 17:6. ¿Quién tiene por ahí? Eugenita tiene. A ver. 17:6 de segunda. Yo. A ver, ¿tiene por ahí? Ahí, yo la tengo. A ver. Bájenle el volumen de uno de los dos porque si no está complicado. Ajá, es que están creo que en dos lados y hay eco. ¿Sí? ¿Lo lograron? Hola. Un momentito. Ya, ahí va. Ya, entonces, shalom, hermano. Segunda de Reyes 17:6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Y el 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Hasta el 11. Perdón. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso.
y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, fíjense, esto que se está profetizando aquí pasarán unos cuantos siglos igual y eventualmente se irán de la tierra. Entonces, desde aquí ya estaba establecido que esta gente no iba a cambiar. Y que esa práctica de ya, o sea, el culto, digamos, o sea, imagínense, digamos, ¿por qué era necesario, digamos, el castigo de mandarles, de sacarles de la tierra? O sea, así de fuerte fue el daño que hubo. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, ¿se acuerdan ustedes cuando leíamos el Deuteronomio, las Parashot y todo lo demás? ¿Se acuerdan que el mandamiento era sacar a toda la gente, a todos sus pueblos y todo lo demás, exterminarlos, todo lo demás, para que ellos entonces establezcan? Y se acuerdan que no lograron sacarlos a todos. De ahí que todavía haya resquicios del culto, todo lo demás. ¿Y por qué les vota después? Porque es que ellos se convirtieron como la gente que tenían que eliminar. Entonces ya no eran la gente que debía ser y por lo tanto, vayan nomás afuera, a que se reforme, a que reflexione todo lo más y después ya el Señor digamos, y ellos son los que nunca regresaron, ¿no? Ya se mezclaron y digamos, ¿cómo se dice? Después ya se olvidaron. Sí, se quedaron allá y digamos ya se mezclaron, hay una palabra, se me fue, se asimilaron y se fue. Y de hecho, lo que vamos a ver ahí es que hicieron un cambio de gente, porque mucha gente que fue de Israel a Babilonia para allá, se fueron, digamos, y en cambio trajeron gente de allá a vivir en Samaria. Y tal. Entonces hubo un cambio así. ¿Se acuerdan que los incas había esta figura de los yanaconas? Yanaconas, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que era una forma de castigar a los pueblos? Ustedes sabían que los araguros de aquí del Ecuador no son ecuatorianos. Ellos fueron traídos como yanaconas por los incas desde Bolivia. Y el pueblo que vivía ahí en Loja fue allá a dar allá. Y era la forma de castigo. Entonces les cambiaban. O sea, la gente que vivía acá les sacaban acá y así hacían el intercambio. Eso pasó aquí y eso era una práctica de los pueblos, digamos, de castigo. ¿Sí? Los yanaconas creo que eran, si no me equivoco. Puede estar equivocado, pero creo que eran así los yanaconas, me acuerdo. Los araguros, como les digo aquí, ecuatorianos, son ejemplo de eso. Ellos originariamente, ahorita ya somos ecuatorianos, pero originariamente vienen de Bolivia, si no me equivoco. Y los propios de ahí fueron a dar allá. Ajá, y así era. Como castigados. Como castigo, exactamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso fue lo que les pasó a los hijos de Israel. ¿Ya? Y dice, no, y él entregará a Israel a todos los pecados de Jeroboam. Dice, entonces, fíjense ustedes del 17, ¿no? La mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Pequeño detalle, nunca se sabe en qué momento Jeroboam cambió la capital a Tirsa. ¿Ya? Porque en un momento era en Siloé, si no me equivoco, o en algún otro lado, y después cambió a otro lado, pero aquí aparece en Tirsa. El asunto es que nunca se sabe bien dónde tuvo la capital Jeroboam. Aquí aparece en Tirsa. Dice, y entrando en ella, por el umbral de la casa, el niño murió. O sea, se cumplió la profecía una vez más. Y lo enterraron y lo endechó, lo lamentó todo Israel conforme a la palabra del Señor, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Y de ahí, fíjense, la cláusula, digamos, esta frase ya de estilo, ¿no? De todos los reyes. Dice, el resto de los asuntos, de Jeroboam, los cuales guerrió y cómo reinó, he aquí están escritos en el libro de los días de los reyes de Israel. ¿Ya? Y esos libros no hay. Pero estos son la fuente de donde los escritores del libro de Reyes sacaron información. ¿Ya? A veces uno pensaba que cuando dice aquí el caso no escrito en el libro, que incluso a veces ponen lo de las crónicas, y uno piensa que está haciendo referencia a crónicas, al libro de crónicas. Y cuando dicen el libro de crónicas, el libro de Reyes, no necesariamente, son datos, son otros documentos que tenían en la época en las cuales se fundamentaban para ahí consultar y sacar los datos. ¿Ya? Entonces por eso dice, para más información consultar en, quiere decir, o sea, esto es hablando, exacto, esto es bibliografía, y hablando en términos mucho más modernos, esto es como un link, como un enlace que uno, si pudiera, hiciera clic y se me abre, ¿no? Se me abre el libro de los días de los reyes de Israel.
Lastimosamente ese libro no hay. Y lo único que queda por la inspiración divina que está detrás de este libro es el libro de los reyes. Y dice, fíjense, El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres reinó en su lugar Nabat su hijo. Nadab su hijo, exactamente. Fíjense el otro, que sería el segundo hijo. Porque el predilecto al trono, por el que se preocupa tanto que manda a hacer toda esta travesía, era el Abías, no, el Abías, ¿verdad? No. Sí, Abías del primero. Y aquí ya queda Nadab. ¿Sí? Y aquí, de aquí en adelante, hasta aquí vamos a llegar ahora, ¿ya? Pero la siguiente semana hemos de ir viendo cómo se van alternando la historia para que más o menos nos van contando al mismo tiempo lo que pasaba. Pero ya vamos a ver que Jeroboam estuvo vivo durante algunos reyes de Judá, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo cómo se solapan, digamos, los cambios y todo lo más, y es un lío. Ahí ya vamos a ir viendo con un mapita de dónde reinó cada cual, y vamos a ver quién estaba vivo cuando estaba, o sea, qué rey de Judá estaba vivo cuando estaba reinando fulanito en Israel, y así cómo se iban dando las cuentas, porque si no después nos hacemos un lío, ¿ya? Eso básicamente. Entonces aquí reina Nadab y comienza el reino de Nadab, y de aquí la siguiente ya comienza el reinado de Roboam. Y me detengo a propósito ahí por lo siguiente. En el reinado de Roboam en adelante se ve igualmente la evaluación del reinado de Roboam, ¿no? Como Dios le evalúa a él y tal. Y además aquí en este pasaje les quisiera invitar para la siguiente semana que se interesen por este final del capítulo 14. Es chiquito. Especialmente en lo que dice el versículo 25 al 28, ¿ya? Esta campaña que se conoce del faraón Sisac, ¿ya? O como se conoce el faraón Shishak, ¿ya? El faraón Shishak, de hecho, es uno de los primeros que se le pone nombre en la Biblia, no solo se le llama el faraón, ya se le llama con nombre propio, el faraón Sisac. Y resulta que esta campaña del faraón Sisac está también registrada y se ha encontrado los datos en la parte egipcia. Y se ve que la campaña que él hizo fue una campaña que arrasó con todo Canaán, o sea, con toda la tierra de Israel. Fue hasta el norte y todo lo demás y les acabó, les arrasó. Y eso le tocó afrontar al Roboam. Por eso es que aquí cuenta, lo que más les duele es que, digamos, lo que más impactó, digamos, es que se les hayan robado los escudos de oro que mandó a hacer Salomón, se le fue llevando eso. Pero en realidad fue mucho más profundo el impacto de la conquista, digamos, de este faraón Sisac, porque arremetió contra toda la tierra de Israel, y hay mucha información de eso. Incluso tenemos, esto es lo bonito ahí, digamos, como les decía también de Reyes, este libro es de donde más evidencia arqueológica hay, porque especialmente de este pasaje hay la contraparte egipcia. Entonces se ve cómo los egipcios relataron la campaña militar hacia Israel y cómo ganaron. ¿Sí? Y eso, como les digo, ya les digo, si ustedes pueden investigar ahí en el internet, métanse a ver el faraón Sisac, ataque a Israel y todo lo más, pero no solamente los videos de YouTube, es que pueden encontrar un artículo y tal, y verán que hay mucha información al respecto. Hay algunas estelas, hay como decir, muros ahí escritos, tallados, que más o menos relatan las cosas y todo lo demás. Es bien interesante ver, ¿sí? Sisac, el faraón Sisac, el que dice aquí en el versículo 25. El faraón Sisac pueden buscarle como campaña militar a Israel, alguna cosa así. Y van a ver que devastó. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces hasta ahí nos quedamos con el famoso Jeroboam. ¿Sí? Eso. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Dianita. Tal vez Jeroboam parece que sí tuvo un corazón duro, ¿no? Porque en ningún momento se arrepiente y no hace nada por enmendar el juicio o tener una actitud por lo menos de restituir o restaurar, ¿no? Sino que continúa haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Evidentemente lo que le dices no tiene el corazón de David. David, cuando se le presentó el pecado al frente de él, cuando le pues perdón y ya lo que venga, Señor, a mí y todo, ya. Perdón, o sea, se arrepintió todo. En cambio ellos es como que ya, ni modo. Claro, eso básicamente. No sé si tenemos alguna otra pregunta, comentario, duda por ahí. ¿No? Eso entonces, ¿sí? Entonces creo que podemos terminar la grabación por hoy con la ayuda del Señor. Amén.